Misericordia es un viaje del corazón a las manos. ¿Qué hago? ¿Abro las manos o el corazón? Las dos cosas. Dejate herir el corazón por la miseria, por la de los otros y por las tuyas. Dejate misericordiar y empezá el viaje de vuelta y con tus manos misericordia a los demás, derrochando misericordia y amor. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra séptima clase del Diplomado Interamericano en Pastoral Educativa. Es un orgullo para nosotros volver a encontrarnos para reflexionar sobre la tarea de la escuela, ser un auténtico lugar pastoral. En América conformamos el 35% de la escuela católica en el mundo. El 35% de la escuela católica en el mundo está en el continente de América, el 25% está en Europa, el otro 25% está en Asia, el otro 10%, entre 10, 15, la encontramos en África y un 5% muy pequeño en Australia y todo lo que es Oceanía. La tarea que tenemos nosotros es potenciar la calidad y reforzar nuestra identidad. Esa es la tarea, reforzar nuestra identidad pastoral. Y en estas 7 sesiones, con los diferentes profesores, con las diferentes personas que nos han acompañado, hemos tratado de entender, de reflexionar, de acompañar el trabajo educativo desde lo pastoral. Por eso les damos la bienvenida y vamos a reflexionar hoy sobre los horizontes de esa precisamente pastoral educativa. Santiago, comparto pantalla, gracias. Y entonces vamos a hablar hoy de esos horizontes de la pastoral educativa. Y es bueno tener en cuenta lo que hemos visto en las clases anteriores para poder tener el hilo conductor. Horizontes, cuando hablamos de horizontes, hacia dónde nos dirigimos, hacia el futuro. Con los pies en la tierra y la mirada en el cielo, dice el Papa Francisco. Horizonte es hacia dónde queremos ir como pastoral educativa. Vamos a iniciar con este video. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro, como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse donde los culpables tienen su banco, que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar, refugiado en el silencio, perseguido por la ley. Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios, y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes.
Pero Él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría aquello que, siendo una paradoja, se convirtió en una bella poesía. Y aquel que sostiene el universo con su mano cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. Entonces, la anterior clase y las anteriores clases con Monseñor Juan, la anterior clase con los rasgos de la pastoral educativa, nos queda claro que la buena noticia que trajo Jesús fue el reino de Dios. Y esa fue la noticia. Ahora, ¿cómo hacemos posible la construcción del reino de Dios desde la escuela? ¿Cómo hacemos posible la construcción de una nueva sociedad? Estamos en un mundo en crisis. Hay crisis social, crisis política, crisis económica, crisis sanitaria, crisis de salud. Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud determinó que el coronavirus era una pandemia internacional. Las crisis nos provocan angustia, pero las crisis también es el humus adecuado para la creatividad, para repensarnos. Y hoy tenemos que repensar la pastoral. Tenemos que reactivar la pastoral en los colegios. Por eso inicié con la idea de que nosotros tenemos la tarea de cuidar la identidad y potenciar la calidad. Entonces deben ir de la mano. Cuidar la identidad de la escuela católica es los principios, los valores que nosotros tenemos y potenciar la calidad. No podemos hablar de evangelio si no tenemos excelentes maestros. No podemos hablar de evangelio si no damos una excelente educación de calidad. Que los niños salgan de la escuela con un aprendizaje. Por eso para nosotros es claro que los ejes fundamentales de la vida, de acuerdo con el proyecto de Jesús, se basan en 4 puntos fundamentales. Primero, el tener. Y entonces vivimos en una sociedad que nos acostumbra a pensar solo en la felicidad individual. Y entonces, desde que yo esté bien, no me importa si el otro esté bien o mal, pero lo importante es que yo esté bien. Y nos han educado para estar teniendo, para estar consumiendo, y el sistema capitalista nos lava el cerebro para estar consumiendo. Entonces, una invitación a compartir lo que se es y lo que se tiene. Ojo, mientras el mundo nos propone el tener, la propuesta de Jesús nos invita a compartir lo que somos y lo que tenemos. Mientras el mundo nos habla de una cultura del descarte, donde no solo se descartan las cosas, sino se descartan las personas, nosotros hablamos de compartir. Compartimos lo que somos, compartimos lo que tenemos. Mientras el mundo, pasamos al segundo punto, mientras el mundo lucha por el poder que tanto daño nos hace, y tanto daño nos hace a veces en nuestra iglesia. El Papa Francisco, en el discurso que dio en el 2014 a la Curia Romana, hablaba de las 14 enfermedades que debe evitar la iglesia. Y una de esas enfermedades tiene que ver con la lucha por el poder. Y dice que estamos obsesionados a veces con el poder y con mostrarnos. Y para yo sobresalir, pues tengo que estar calumniando al otro, tengo que estar achacándole al otro las cosas malas. Y entonces, mientras el mundo nos habla del poder, la invitación del proyecto de Dios es una invitación a servir al bien común, la búsqueda del bien común. Mientras la sociedad nos habla del bien individual, la propuesta nuestra de la Escuela Católica hablamos del bien común. Y no es un tema solo de la pastoral, es un tema de todas las asignaturas del colegio, porque todas las asignaturas debemos estar nosotros proponiendo la construcción de un bien común y no del bien particular. Pero también tiene que ver con el saber. Mientras el mundo nos habla de que quien tiene el saber, el conocimiento, tiene el poder, para nosotros es importante la democratización del saber. Es decir, una invitación a descubrir el proyecto de Dios y los signos de los tiempos. ¿Qué me está diciendo este contexto? Es lo que estamos viendo. La pandemia del coronavirus algo nos está diciendo. La pandemia del coronavirus algo nos tiene que decir y entonces nos está invitando a confrontarnos. Y entonces la invitación que desde CIEC estamos promoviendo en todos nuestros webinars es
la solución para el coronavirus y los problemas que tenemos es un cambio de mente, un cambio de corazón, el sentirnos independientes y el reconocer que hay responsabilidad colectiva, pero también mediante la búsqueda placentera de las cosas. La fiesta no es mala, reírnos no es malo, tomarnos un trago no es malo, no podemos caer en esa exageración, pero mientras se busca el disfrute momentáneo de las cosas, uno ahorra, compra su último celular y ya cuando pasa la fiebre, ya no nos invita a celebrar la vida como fiesta, a celebrar cada momento, a celebrar cada triunfo, pero también a levantarnos de cada derrota. Y estos son los ejes fundamentales que se nos habla del proyecto. Y entonces retomamos y cómo lo hacemos día en nuestras escuelas católicas. Porque en nuestras escuelas católicas ahorita con la pandemia estamos pensando en cómo transmitir el currículo hecho para una educación presencial a una educación virtual. Y entonces nos pide repensar. En el día de ayer tuve la oportunidad de tener una conferencia con Brasil hablando sobre cómo está el panorama de la educación. Y hablábamos que nuestros países lo que estamos haciendo, nuestros países lo que hicimos fue respuesta de emergencia. Y entonces a veces a nosotros nos cuesta responder de acuerdo a los desafíos y nos respondemos ya cuando tenemos el agua en el cuello. Por eso la verdadera, el Dios de Jesús, si nos habla que el Dios es del reino, es de la comprensión, de la misericordia, de la justicia, nos está hablando de la vida. Por eso la escuela católica es un lugar, por eso la escuela católica es un laboratorio existencial, ético, un laboratorio social. Los niños en la escuela aprenden a relacionarse, aprenden a perdonarse. Los niños en la escuela aprenden a sortear las dificultades. Los niños en la escuela aprenden a ver lo que está viviendo en la vida. Y entonces nosotros, en medio de este contexto, nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué estamos haciendo desde la pastoral? Como les comentaba en el día de ayer desde Brasil, tuve la oportunidad de compartir y reflexionaba sobre que hay 85 millones de niños en América, que corresponde a todo lo que es la Escuela Católica de América Latina, que asisten a la escuela por un plato de comida. Es decir, son niños que como la escuela ha cerrado, quizás no están recibiendo ese plato de comida. Y eso nos tiene que confrontar porque nos tiene que llevar al compromiso. ¿Qué vamos a hacer? La comida, recuerden que la comida es necesaria para que haya aprendizaje. Y si el niño con hambre no aprende, pero no solamente eso, también encontramos que los niños y jóvenes necesitan compartir con otros porque el roce social, la interacción social hace que nos motivemos para que haya aprendizaje. Quizás también ahorita con los niños encontramos desmotivación. ¿Por qué desmotivación? Porque hemos pasado todas las clases presenciales a las clases virtuales y nosotros nos cansamos. Si nosotros como adultos nos cansamos, ¿cómo será el cansancio también de nuestros niños y jóvenes? Por eso entonces, ¿qué es pastoral educativa? ¿Sí? ¿Qué es pastoral educativa entonces? Pastoral educativa consiste en acompañar activamente. Ojo, mire tan bonito eso. La pastoral educativa no consiste en actos y ritos litúrgicos. Siempre que nosotros preguntamos a un colegio qué es la pastoral, entonces dicen la primera comunión, la confirmación, la misa, el rezo del rosario, el altar a la Virgen en el mes de mayo. No, eso no es pastoral. La pastoral es el acompañamiento activo que hacemos y eso lo hacemos todos los profesores. El profesor de ciencias naturales se da cuenta que hay un niño que está triste, cabizbajo, que hay un niño que no ha venido. Esto es acompañar y es un acompañamiento activo, permanente, continuo. Y en ese acompañamiento activo, permanente, continuo, sí, momentáneo también, porque a veces se dan en ciertos momentos, cuando yo acompaño, propongo, no impongo. Ojo, cuando yo acompaño, propongo, no impongo. Cuando yo acompaño, camino. Y cuando yo voy caminando con alguien, se trata de ir adelante para mostrarles el camino, pero ir al mismo lado para hablar con él, pero también ir atrás para empujarlo cuando se quede. Dice el Papa Francisco que nosotros los adultos, como ya tenemos un camino recorrido, podemos darle las herramientas para que no cometan los mismos errores de nosotros, aunque también se tienen que equivocar. Pero también es un acompañamiento con discernimiento y competencia. ¿Qué quiere decir? Tenemos que aprender a discernir, no para juzgar.
Nosotros desde el mundo adulto siempre tenemos la tentación de estar juzgando a los niños. No, todo tiempo pasado fue mejor. No, es que los jóvenes de ahora la música es ruidosa. No, es que ellos les fascina el internet y no se la pasan. No, es tiempo de acompañar con discernimiento, discernir, como la clase pasada anterior veíamos, la importancia que es primeriar, adelantarse. Un amigo de Argentina me decía que primeriar es una palabra que se utiliza sobre todo en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y primeriar es adelantarse, que tiene que ver con el involucrarse también. Y entonces con competencia. No toda persona puede hacer pastoral. Ayer tuvimos un webinar sobre la inteligencia espiritual y alguien hacía entre los comentarios que generalmente le dan la tarea de pastoral a la persona que más reza, pero no por más rezar es la persona que más acompaña. Y entonces nos pasa a nosotros en todos los espacios. Nosotros tenemos muchos jefes, pero uno con todos los jefes no habla de la misma manera. Hay un jefe con el que uno puede hablar, puede expresarle las cosas. Hay otras cosas donde uno no puede ni expresarle porque después se lo saca. Entonces, la clave en el discernimiento es tener la competencia necesaria, es decir, tener las competencias pastorales. Ahora se habla de inteligencia espiritual, pero también se habla de una inteligencia pastoral. Y la inteligencia pastoral es tener la capacidad de asumir la identidad del buen pastor para acompañar, proponer, para confrontar, no para ofender, porque nosotros tenemos a ofender, pero para que acompañamos activamente con discernimiento y competencia para tomar las decisiones, dando oportunidad a lo inédito. Mire tan bonito esto, dando oportunidad a lo inédito. Y mire que tenemos que hacer un salto grande, y tenemos que hacer un salto grande de una pastoral de planificación a una pastoral de alumbramiento. La pastoral de planificación es la que nosotros veníamos acostumbrados. Queremos tener todo planeado desde que llega el niño hasta que se va, desde enero hasta diciembre. Y es la pastoral desde el poder, la pastoral de planificación. Yo quiero planear todo, planear cada detalle. A veces, aquí está la guía que los profesores deben hacer del plan global por colegio, y a veces los profesores quieren escribir todo, no, porque usted más tenga contenido no significa que más lo hace. Tenemos que dar paso a lo inédito. Y quiero contarles una historia que a mí me llama la atención y que tiene que ver con el tema pastoral y nos confronta. En el año de 1999, en el norte de Europa, hubo un huracán. Generalmente, pues en Europa no llegan los huracanes, ¿no? No juegan los huracanes como tal. Y entonces, como no llegan huracanes, etcétera, hubo un huracán en 1999, entonces toda la gente estaba asombrada. Resulta que en el norte de Europa, sobre todo, afectó el noroeste de Francia, y afectó el noroeste de Francia, y entonces derribó bosques, hectáreas de bosques, sobre todo derribó árboles que llevaban más de 400, 500 años, ¿sí? Que llevaba más de 300, 400 años. ¿Qué pasa? Los guardabosques estaban tristes porque si una iglesia se quema, se puede reconstruir, pero árboles de 300, 400 años no se pueden volver de un momento a otro, ¿sí? Y entonces fue muy interesante porque vinieron los ingenieros forestales, los ingenieros y empezaron a pensar cómo reconstruir el bosque, el gran bosque que había sido destruido por el huracán que llegó por el norte de Europa. Y duraron 3 meses planeando. Y se sentaron. Hay que volver a sembrar los mismos árboles para que dentro de 400 años vuelvan a crecer. Hay que volver a llevar los mismos animales, etcétera. Pero cuando volvieran entre 3 meses, se dieron cuenta que el mismo bosque se había regenerado. Y que allí donde volvía a entrar luz, porque los árboles se habían caído, volvieron a aparecer plantas que no habían florecido, que empezaron a llegar otros animales, ¿sí? Y entonces la diferencia entre la pastoral de planeación y la pastoral de alumbramiento. La pastoral de planeación es la que yo quiero planear todo. Es importante planear, no estoy diciendo que dejemos de planear. Es importante planear, pero es importante también darle paso a lo inédito. Porque a veces nosotros planeamos cosas y queremos que se haga así, y nos pasan los salones de clase.
Vamos a dar una clase y resulta que me fue bien con un curso, pero con el otro me fue mal y era la misma clase. Los niños, los espacios, el contexto, la realidad es distinta. Entonces la pastoral es dar paso a lo inédito, dar paso a eso inédito que hay, a las experiencias. Por ejemplo, los programas de pastoral de nuestros colegios en medio de esta cuarentena tuvieron que reinventarse. No podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos de manera presencial, una pastoral del acompañamiento, del diálogo, de la cercanía, de la llamada. Antes nos reuníamos, cantábamos, ahora se trata de que creemos canciones, de que nos encontremos, de que nos llamemos, de que preguntemos cómo están, de que acompañemos desde lejos a la familia que murió un familiar, ¿sí? Hay que buscar la manera. No podemos decir, no, ya no se puede hacer desde la virtualidad. Hay que buscar las maneras y las maneras se pueden hacer, ¿sí? Los profesores tenemos que quitarnos esa visión pesimista, porque a veces tenemos una visión pesimista de que no, por internet no se puede acompañar. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que por internet no se puede acompañar o que no se puede hablar de espiritualidad en internet? ¿Sí? Desde la virtualidad también se hay. Hay un libro que escribió Frances Torralba que dice cómo, escribió Frances Torralba que dice cómo hablar de pastoral en el medio digital. También, este es un espacio donde nos estamos formando en pastoral desde el medio digital. Hace 30 años nos hubieran dicho que por acá era imposible. Cuando apareció el libro, cuando apareció, sobre todo era el conflicto de los diálogos de Platón, ¿sí? Porque el contexto en la filosofía era que Sócrates hablaba, diálogos, era el maestro, caminaba, pero cuando aparecieron los diálogos y empezaron a escribir, todo el mundo empezó a preocuparse y empezaron a decir, no, pero es imposible, se va a perder la tradición oral, no se perdió. Cuando apareció la imprenta hubo quejas que decían que al imprimir tantos libros iba a acabar la oportunidad de la escritura, etcétera. Luego, cuando apareció el Internet, juzgamos y decimos que el Internet es el demonio. No, hay que buscar la manera para dar espacio a lo inédito, pero también partiendo del principio de que el ser humano es capaz de Dios. Ojo que es distinto. Una cosa es que el ser humano es capaz de Dios y otra cosa es que el ser humano tenga complejo de Dios, que es muy distinto. El complejo de Dios es la actitud que tenemos muchos de nosotros, quizás a veces que nos creemos importantes, ¿sí? Y es propio de la cultura occidental, es una cultura muy prepotente, muy orgullosa. ¿Qué pasa con la cultura occidental? Creímos que era la mejor cultura y nos imponemos a los demás, creemos que podemos invadir, podemos generar guerra, ¿sí? Es el complejo de Dios, creer que todo lo puede y todo lo sabe. Y a veces nos pasa a nosotros los pastoralistas. Creemos que todo lo podemos y que todo lo sabemos. De lo que se trata es que el ser humano es capaz de Dios. ¿Y qué significa que el ser humano sea capaz de Dios? Que podemos nosotros reflejar a Dios en nuestra vida, que podemos nosotros manifestar a Dios en nuestras acciones. Y de esto se trata la pastoral. Alguien preguntaba aquí que está preocupada porque entonces las oraciones, porque entonces la misa, sí, eso es importante, pero eso es solo una parte de la pastoral, ¿sí? La oración diaria, la Eucaristía, el rezo a la Virgen, el altar a la Virgen, todo eso es importante, pero eso es una parte de la pastoral, ¿sí? La pastoral es mucho más grande. El problema es que nosotros nos centramos en que la pastoral solo es lo litúrgico y lo celebrativo y lo celebrativo. Tenemos que dar el vuelco a pensar que la pastoral es todo el complejo educativo y aquí diferenciamos qué es la pastoral. Y en ese sentido es importante lo que nos dice esta imagen. Y lo que nos dice esta imagen que es fundamental. El sembrador sale a sembrar. Duerma o vele, el grano germina y crece sin que él sepa cómo. Y entonces esta es la pastoral de alumbramiento, dar paso a lo inédito, también dar paso a escuchar a los niños, a los jóvenes, permitir de una u otra manera que hagamos pastoral desde la incertidumbre, ¿sí? Porque desde la incertidumbre también es ser capaz de buscar esa vida del espíritu. Nosotros estamos acostumbrados a buscar respuestas. Queremos bajar de peso, nos metemos en un gimnasio, hacemos ejercicio, hacemos dieta. Queremos solucionar problemas de la mente, vamos a un psicólogo, acompañamiento. De lo que se trata es de despertar esa vida del espíritu. Y esa vida del espíritu y esa vida del espíritu de una u otra manera es lo que nos va a permitir integrarnos. Esa vida del espíritu es lo que nos va a permitir
descubrir aquellos valores que están, aquellos valores que son trascendentes, ¿no? Que es importante. Por eso, las claves de la educación en perspectiva pastoral tienen que ver con enseñar a hacer, ¿no? Tiene que ver con enseñar a interpretar, con enseñar a ser libre, un proceso de liberación, pero también con enseñar a ser comunidad. Por eso nosotros en nuestros colegios decimos que es una comunidad educativa, la comunidad educativa de tal colegio, la comunidad educativa. Pero para hacer posible esta unidad educativa tenemos que pasar por esas claves que nos permiten redescubrirnos, ¿sí? Que nos permiten acompañar, que nos permite descubrir lo inédito y reconocer que somos hombres y mujeres capaces de Dios. Por eso los horizontes de la pastoral, es decir, la visión, hacia dónde yo quiero ver esa pastoral, hacia dónde yo quiero ir, ¿sí? Hacia dónde yo quiero ir debe estar en consonancia con el proyecto de Jesús, pero también con la contemporaneidad de hoy, qué es lo que está pasando en nuestro contexto, ¿sí? Para poder recuperar y mirar hacia dónde vamos. Vamos a ver este video. Dios habla amorosamente a la conciencia de sus hijos para que se arrepientan y se dejen amar de nuevo por Él. La salvación siempre es un don gratuito de Dios, pero supone la decisión de escucharlo y dejarse corregir por Él. Dios se comporta con nosotros como un padre de familia que ama a sus hijos, los socorre, los cuida y los perdona, y que también los educa y corrige cuando se equivocan para ayudarlos a ser responsables, a crecer en el bien y en la libertad. Y entonces los horizontes de la pastoral tienen que ver con el horizonte temporal, con un horizonte antropológico, con un horizonte académico, con un horizonte económico y social, con un horizonte político-cultural, con un horizonte moral, eclesial y evangelizador. Cuenta la historia que había un discípulo que se la pasaba rezando todo el día. Y entonces el maestro le dice al discípulo, oye, pero ¿tú por qué rezas tanto? Y entonces el discípulo asombrado le dice, maestro, pero eres tú quien nos ha enseñado que tenemos que estar confiados en el Padre, por eso yo me la paso rezando todo el día. Y entonces le dice el maestro, exactamente, pues un padre es aquel que te enseña a ser libre y no a estar pendiente de que el Padre le ayude para todo. Y de eso se trata de la pastoral, se trata de hacer todo como si todo dependiera de mí, pero confiar en Dios como si todo dependiera de Dios. Ese equilibrio que es fundamental. Ese cuento es de Anthony Memelo, que es importante tenerlo. Por eso vamos a hablar del horizonte temporal, ¿sí? De ese horizonte temporal. Y es claro que nosotros nos tenemos que situar en el tiempo, en el lugar, en la historia en el que estamos. Estamos en un momento de pandemia, entonces no podemos decir, no, es muy difícil hacer pastoral. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Es necesario hacer pastoral. Es necesario hacer pastoral en este contexto en el que estamos, acompañando de manera digital. Pero es necesario hacer pastoral con mensajes, reflexiones por correo, por WhatsApp, una llamada en grupo, que un momento en la clase con el profesor de cualquier asignatura no sea para recibir materia, sino ya que estamos todos en la pantalla, que contemos cómo nos sentimos, qué hemos aprendido esta semana en el hogar, qué hemos compartido. O sea, pastoral es todo aquello que me permite a mí construir una sociedad distinta, formar a los niños, pero que todo tenga que ver con ese proyecto de Dios. Pero también nos invita a situarnos de acuerdo a esas nuevas realidades, Por eso todos estamos haciendo por colegio un plan de pastoral desde las asignaturas, hay que situarnos. Y hay que situarnos porque ya la pastoral hay que situarnos desde la realidad en la que estamos, desde la realidad en que se nos viene. Sí, va a ser muy difícil que volvamos a esa normalidad, pero nos invita a hacer pastoral dentro de esa normalidad que hay
que va a ser distinta, obviamente. Por eso tenemos que diseñar propuestas coherentes, propuestas que tengan que ver con la realidad. Como les mencionaba, ayer compartíamos con el espacio de Brasil, compartíamos que precisamente nuestra escuela ha respondido de manera urgente a la situación de clases virtuales. Entonces estamos respondiendo con lo que tenemos. Entonces nosotros con lo que tenemos es que el currículo, la pastoral y la planeación la hemos hecho en un contexto de presencia. Y ahora tenemos que pensar la pastoral, el currículo, tenemos que pensar la escuela en un contexto de virtualidad, ¿sí? Y eso nos obliga a repensarnos, ¿sí? Y a repensar las cosas porque es el contexto donde estamos, es el horizonte temporal. Partir de la realidad, como les decía al inicio, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Pero yo no puedo estar mirando al cielo sin tener los pies en la tierra. Tengo que mirar este contexto para mirar cómo responder a las necesidades, como dice el hermano Javier, a las necesidades y desafíos emergentes, ¿sí? Que nos obliga a replantearnos. Vamos a ver el siguiente video. Nos podemos preguntar, ¿dónde está Dios? El profeta Jeremías nos da una respuesta. Dios está cerca de nosotros. Es fiel y hace grandes obras de salvación en aquellos que esperan en Él. Dios ama con un amor sin límites, que ni el pecado puede frenar, y hace que el corazón del hombre se llene de alegría y consolación. Jesús ha llevado a plenitud el anuncio del profeta. Su pasión, muerte y resurrección es la expresión definitiva y más plena del amor misericordioso de Dios, que nos devuelve del exilio, nos conforta en las adversidades y nos concede alegría, paz y vida eterna. Muy bien. Entonces, partamos de la realidad. Yo quiero seguir insistiendo que la auténtica tarea de la escuela es volver a ser humanos, porque el ser humano se ha vuelto cruel. Nos falta recuperar, dar dosis de humanidad. Y en esa tarea no es solo los profesores de religión, no es solo los pastoralistas, los religiosos o religiosas. Esta tarea la cumplimos todos los profesores. El profesor de ciencias sociales enseña a pensar críticamente, junto con el de filosofía. El profesor de matemáticas enseña que la razón nos lleva a respuestas exactas mediante un método. El profesor de ciencias naturales nos enseña a cuidar y proteger la naturaleza. El profesor de arte nos enseña a interactuar con el arte. Ojo, porque es que a veces pensamos, y a mí me preocupa porque hablamos de pastoral, y entonces solo los pastoralistas, el profesor de religión, la monja o la monjita. Y entonces resulta que no, todos hacemos pastoral, todos los profesores estamos implicados en la transformación de la vida de los niños y jóvenes. Entonces todos debemos colaborar en la transformación de la mente, en la transformación del corazón, en la necesidad de sentirnos independientes y de sentirnos responsables. Y por eso partimos del horizonte antropológico, horizonte temporal, horizonte antropológico. Ojo, nosotros, la Tierra es producto de la evolución del universo, ¿no? Hubo en el universo una evolución y la Tierra es producto. La vida es producto de la evolución de la Tierra. Y la vida humana es producto de la evolución de la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, los datos antropológicos es que venimos de la Tierra, venimos de la madre Tierra. ¿Quién posibilitó la evolución en la Tierra? Desde la fe. Obviamente pensamos y creemos que Dios desde la fe nos mueve. ¿Sí? Que eso es importante. Por eso desde la fe nosotros reconocemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, somos capaces de Dios. El pecado más grande del hombre es querer ser Dios. Y lo encontramos en nuestros contextos educativos, ¿sí? Nos encontramos en los contextos educativos cuando cada uno quiere ser Dios, cuando cada uno quiere el poder, cuando cada uno quiere imponerse, cuando cada uno cree que tiene la verdad. Entonces, esto es importante a la hora de tener en cuenta. El mundo capitalista
El Papa lo dijo ayer en la audiencia, que tenemos que salir a cambiar este gran virus que tenemos de la injusticia social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante entender que el sistema capitalista ha sido construido primero desde el despilfarro de la naturaleza. El mundo capitalista ha sido construido desde la arrogancia de creernos superiores a cualquier ser vivo. Tercero, desde el consumismo y la desde el consumismo y el individualismo. Y cuarto, desde el despilfarro. ¿Sí? Desde el despilfarro. Entonces ahí tenemos que cumplir una tarea esencial. ¿Por qué? Porque hay un horizonte académico. Y hay un horizonte académico que se da desde las ciencias, desde el saber transformador del currículo. Ojo, se pregunta el Papa Francisco, ¿por qué la Iglesia, las comunidades religiosas tenemos colegios? Si no es una labor directamente religiosa. El único motivo por el cual tenemos colegios es para cambiar la realidad, no para hacer proselitismo, pilas. Pilas para hacer proselitismo no, porque la tarea de la pastoral no es que los niños sean católicos, porque es un hecho que ya no son católicos. Estamos viviendo un doble proceso de secularización. Secularización es entender la vida sin necesidad de recurrir a Dios, ¿no? Primero, desde el siglo XVIII, con la Ilustración, se dio la secularización de la sociedad. Es decir, la sociedad se entiende sin necesidad de recurrir a Dios. Y Emmanuel Kant termina sacando a Dios de la ética, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo la secularización de la vida cotidiana. Y la secularización de la vida cotidiana tiene que ver en que ya Dios no entra dentro de la vida de nuestras familias. Ya no hay referentes religiosos. Ya para los niños y jóvenes el lenguaje pastoral nuestro es un lenguaje medieval, ininteligible, es decir, un lenguaje que no entiende. Y esto nos debe llevar a nosotros a hablar de manera cercana, transformadora, a posibilitar el cambio en las realidades que nos estamos encontrando con ellos. Por eso, dice Tawana Cruz, el centro de la acción pastoral de la Iglesia es el ser humano. Toda acción que hacemos es constituir un ser humano capaz de reconocer a Dios como su único Salvador. Pero ojo, Tawana, ojo, pero reconocer a Dios en su hermano, porque a veces tenemos gente pastoralista que se la pasa rezando todo el día, pero sale a tratar mal a los demás. A veces tenemos gente que va a misa a toda hora, pero va a misa a criticar al otro porque lleva minifalda, porque lleva una falda, ¿sí? Entonces la tarea de la escuela es lograr ese equilibrio. No se trata de tener ojos blanqueados, ¿no? Recuerde que hace poco el Evangelio del martes se basó en Mateo 23. Hay de ustedes que les gusta andar con trajes largos para que todo el mundo los salude, que tienen ojos sepulcros blanqueados. Hagan lo que ellos dicen, más no lo que hacen. Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, desde el currículo es importante un engranaje, dice Yorisa Rosario, es necesario un engranaje pastoral. Un engranaje para que desde el currículo, podamos nosotros, para que desde el currículo nosotros podamos aprender a conocer, a investigar, a transmitir conocimientos, pero ojo, siempre pensando en construir un reino de Dios. Y esto es claro, porque es que nosotros confundimos reino de Dios con régimen de cristiandad. Y el régimen de cristiandad consistía en que la iglesia dominaba todas las esferas de la vida, y ese no es el reino de Dios. No es el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de valores, los valores del evangelio. ¿Sí? ¿Y de qué manera acompañamos esos valores? Mientras el mundo nos habla de odiar, de dividir, nosotros proponemos misericordia. Mientras el mundo nos habla de injusticia, nosotros promovemos justicia. Nosotros promovemos el perdón. Y entonces también ahí tenemos que jugar mucho esa realidad. Entonces, evangelizar en perspectiva del reino y de evangelio, porque lo específico del plantel educativo es lo académico. Aquí encontramos profesores de todas las materias, sociales, matemáticas, español. Un profesor de español dirá, ¿y yo qué tengo que hacer? Construir el reino de Dios. Eso se lo dejo a los profesores de religión. Profe, el profesor de español construye el reino de Dios cuando facilita que los niños aprendan a comunicarse, que los niños aprendan a establecer verdadera comunicación, porque el problema de nosotros es que no sabemos comunicarnos y peleamos por cualquier cosa. Pero alguien dirá, no, pero de una u otra manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo como profesor
yo como profesor de física, ¿de qué manera lo físico entra dentro del mundo? La física cuántica, la Tierra, todo en la Tierra es vida y el hombre viene de la Tierra y eso juega un papel fundamental. Vamos a ver. Gracias nuevamente. Ofrecemos excusas por problemas técnicos. YouTube nos bloqueó por problemas técnicos. YouTube nos bloqueó el video, pero ya volvemos a retomar y esperamos nuevamente estar en vivo. Ofrecemos las excusas como tal y retomamos nuevamente el cuarto punto, que tiene que ver con el horizonte económico, ¿sí? Esperamos que ya toca revisar muy bien los videos porque también nos pasó con Monseñor Juan y esta vez conmigo se nos bloqueó absolutamente todo. Bueno, ya mejoró, ya dicen las personas que muy bien, ahora sí, bienvenidos, como siempre, problemas técnicos que se nos pueden presentar. Lógicamente había más de 600 personas, ya ahorita se redujo, pero esperemos mientras continúan las personas. Pueden bajar el video a su computador y luego lo presentan. Muy bien, ya se escucha súper. Qué bueno que ya se compuso. Retomamos entonces el horizonte económico. Entonces habíamos hablado anteriormente, habíamos hablado del horizonte temporal, el horizonte antropológico, el horizonte académico y también el horizonte ahora, el horizonte económico, el horizonte económico-social. ¿Qué tiene que ver el horizonte económico-social? Hay un virus pequeño que nos está causando estragos, ¿sí? Ese virus pequeño nos está causando estragos, pero de una u otra manera, hay un gran virus que es la desigualdad económica social. Hay un libro muy bueno llamado La cruel pedagogía del virus. La cruel pedagogía del virus, que nos habla que hay mucha gente también en el continente, en Latinoamérica, hay mucha gente que también vive, que en este contexto también vive en cuarentena desde hace mucho tiempo, con dificultades económicas, con dificultades sociales, que hay gente que tiene muchas cosas. Pero ¿de qué manera nosotros formamos a los niños para buscar construir otra alternativa distinta? Y otra alternativa distinta que tenga que ver, otra alternativa distinta a la realidad social en la que nos encontramos, ¿sí? Hay que tratar de reconocer que tenemos que buscar no un modelo de desarrollo sustentable, sino un modelo de vida sustentable. Y un modelo de vida sustentable que nos ayude, que nos permita reconocer, que nos permita reconstruir, una sociedad, sobre todo que tienda al bien común. Pero también tenemos que hablar del horizonte político-cultural, ¿sí? Y el horizonte político-cultural nos lleva a obligar a trabajar por esa igualdad y la diversidad. El Papa Francisco insiste en que la fe nos lleva a reconocer al otro como un hermano. Y basta colocar dos niños colocar dos niños para saber que es la sociedad la que nos vuelve a veces duro, es la sociedad la que nos vuelve a veces egoístas, es la sociedad la que nos vuelve competitivos, es la sociedad la que nos vuelve agresivos, es la sociedad la que no nos permite trabajar en comunidad. Por eso es importante reconocer que tenemos que aprender a vivir en comunidad, en la igualdad y en la diversidad. Tenemos que aprender a desarrollar un modelo de vida que me lleve a reconocer en el otro como hermano. Por eso el Papa insiste en la pastoral del encuentro. Y la pastoral del encuentro tiene que ver con aprender a encontrarnos independientemente de la realidad, de la situación, independientemente del lugar donde nos encontremos, no importa que seamos distintos, como esa imagen, vemos que representan distintas culturas, pero tenemos que aprender a vivir y a desarrollarnos en el contexto donde estamos. Pero también nos lleva a trabajar el horizonte moral.
Y aquí hay que tener, hay que insistir mucho, ya se van conectando poco a poco las personas, ya el equipo de trabajo, ¿qué va a hacer? El equipo de CIE, ¿qué va a hacer? Entonces va a unir las dos grabaciones, va a cortar el video para que no nos bloqueen, va a unir las dos grabaciones y pueden acceder a la clase conjunto y luego ese link se pone y luego ese link se coloca en la plataforma para que puedan ingresar. Bueno, pues todos los días vamos aprendiendo y vamos viendo cómo solucionamos todas estas situaciones. Como dice Diego More, todos somos iguales a los ojos de Dios. Eso es lo que debemos predicar. Y entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? A veces nosotros en pastoral nos volvemos muy moralistas y nos volvemos rígidos, nos volvemos duros y nos volvemos rígidos y duros y no permitimos, nos volvemos duros y rígidos y no permitimos que, nos volvemos duros y rígidos y no permitimos que el otro también se equivoque. Mire la mano de Jesús con la mujer que iban que nosotros tendemos a decir que es la prostituta, ¿no? Tendemos a agredir, tendemos a juzgar. Quien esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y la pastoral tiene que ver, la pastoral educativa tiene que ver con la posibilidad de generar experiencias de perdón, de misericordia, de diálogo, de acompañar, no de juzgar. A veces nos volvemos tan moralistas que queremos juzgar todo. ¿Cuáles son las opciones morales del reino? Recuerden, las bienaventuranzas y Mateo 25. Las bienaventuranzas que nos invita a estar alegres, pero Mateo 25 que nos invita a reconocer cuál es la verdadera realidad en que nos encontramos como tal. Por eso, tenemos un horizonte eclesial. Dice Juliana que esta página de transmisión no la puedo visualizar en la computadora. Es una visualización en YouTube. Es una visualización en YouTube, es privada, entonces tenemos que mirar para revisar qué pasa, porque es una transmisión en YouTube común y corriente, entonces no tiene por qué presentar problema. ¿Por qué hablamos de lo moralista? Y Panchita pregunta que ante el aborto, que ante la ideología de género. Nosotros tenemos que defender la vida, por eso estamos en contra del aborto, pero también tenemos que acompañar, porque a veces nos volvemos tan moralistas que juzgamos a todo aquel que abre el aborto, pero no juzgamos cuando matan, cuando asesinan. Yo creo que tenemos que lograr el equilibrio. También con lo que tiene que ver, con la ideología de género, hay que prestar atención porque cuando se habla de género, no tiene que, con igualdad de género, no tiene que ver con ideología de género. Hay que prestar mucha atención también a esto, ¿sí? Pero más adelante se hablará en otro contexto. Pero también con el horizonte eclesial. Y el horizonte eclesial es el que nos permite a descubrir cuál es la historia de Dios en cada uno de los contextos donde nos encontramos. La historia de Dios, del proyecto de Dios en esta comunidad donde estamos y en los lugares donde hacemos presencia. Tienen que, por favor, mirar qué es lo que está pasando, Santiago, mirar qué es lo que está pasando por YouTube, porque algunos dicen que se corta, bueno, que se les fue nuevamente. Pero también, vamos a ver este video. Sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani. Me llama la atención el área del derecho. Relaciones internacionales. Voy a estudiar ingeniería física, estoy en preparatoria. Comunicación audiovisual. Estudios internacionales y economía. Queridos jóvenes, el Señor los necesita. Tengo el agrado de anunciarles que en el mes de octubre de 2018 se celebrará el Sínodo de los Obispos sobre el tema: los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. He querido que ustedes ocupen el centro de la atención porque los llevan en el corazón.
Precisamente, hoy se presenta el documento preparatorio, que les ofrezco como una guía para este camino. Me vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abraham. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes. Son las palabras de un padre que los invita a salir para lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor de segura realización, a cuyo encuentro él mismo los acompaña. Los invito a escuchar la voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo. Cuando Dios le dice a Abraham, vete, ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir de los suyos o del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y que quieren construir hasta las periferias del mundo? Sin embargo, hoy la expresión vete asume un significado diverso, el de la prevaricación, de la injusticia y de la guerra. Muchos jóvenes entre ustedes están sometidos al chantaje de la violencia y se ven obligados a huir de la tierra natal. El grito de ellos sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del faraón. Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban, Rabí, ¿dónde vives? Él les respondió, venid y lo veréis. También a ustedes Jesús dirige su mirada y los invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continúa a resonar en el corazón de cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en la propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos. En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces, ¿las cosas se pueden cambiar? Y ustedes exclamaron juntos a gran voz, sí. Le cose si possono cambiare. D'accordo. Esa es una respuesta que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede obligarse a la cultura del descarte, ni ceder ante la globalización de la indiferencia. Escuchen ese grito que vienen de lo más íntimo. También cuando adviertan, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios los estimula a ir donde Él los envía. No les tengas miedo, que estoy contigo para salvarte. Un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos. No tengan miedo de escuchar al Espíritu, que les sugiere opciones audaces. No pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes. Déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Así también, a través del camino de este sínodo, yo y mis hermanos obispos queremos contribuir cada vez más a vuestro gozo. Los proteja María de Nazaret, una joven como ustedes, a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa, para que los tome de la mano y los guíe a la alegría de un heme aquí, pleno y generoso. Con paternal afecto, Francisco. Muy bien, y entonces somos el ahora de Dios. Y somos el ahora de Dios porque tenemos una tarea, somos el ahora de Dios porque tenemos una tarea como hermanos, como hijos y creyentes de un mismo Dios, que es construir una sociedad distinta. Este es el proceso evangelizador. El proceso evangelizador es construir una nueva humanidad para generar nuevas experiencias, nuevos diálogos, para abrirnos a otros horizontes y horizontes que tengan que ver con la realidad. Por eso, el reino de Dios que garantiza esa interrelación entre fe y vida, fe y ciencia, responsabilidad personal, social, integración natural, humanística y social.
que es importante, ¿sí? Establecer ese diálogo con la vida, con la cultura, con la ciencia, que haya una responsabilidad personal, pero también una responsabilidad grupal que nos permita humanizar esa vida social en donde estamos. Todo esto es la invitación y es el trabajo que nosotros queremos hacer. Pero también es importante a la hora, ofrecemos nuevamente excusas porque habían 600 personas, se les mandó el link. Hay 300 personas ahora y esta explicación era muy importante, sobre todo para el trabajo final, ¿no? Pero bueno, la idea es que la pueden ver y acompañar. ¿Cuáles son las claves entonces pastorales las claves para una pastoral educativa y creativa? Que es importante. Entonces, lo que nosotros queremos aportar nuevamente, profesores en todas las asignaturas, no solamente profesores de pastoral, es importante tener en cuenta primero la curiosidad. Los invitamos, los queremos invitar a ser curiosos y ser curiosas de la vida de los niños y jóvenes, ser curiosos de la familia, ser curiosos de los maestros, porque la curiosidad surge de la observación. Pero en todo plan de pastoral, en todo trabajo pastoral hay sacrificios, hay luchas, hay trasnochos, ¿sí? Hay trasnochos que nos obliga a replantearnos, pero todo esto se obliga a hacerlo con perseverancia, con dedicación, con acompañamiento, pero sobre todo meterle pasión a lo que hacemos. Son las 5 claves para una pastoral educativa creativa. Curiosidad. Profe, los invito a que de pastoral seamos curiosos en todas las asignaturas, pero también los invitamos a observar la realidad, a hacer sacrificios por los proyectos, a asumir las cosas con perseverancias, pero también a asumir las cosas con pasión. ¿Sí? Asumir las cosas con pasión que nos permitan redescubrir qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. Pero ¿cuáles son los 3 pasos del proceso creativo que nos propone Walt Disney? Alguien dirá, pero Walt Disney, sí. Primer paso tiene que ser soñador. Profe, los quiero invitar a ser soñadores. Soñemos con una pastoral distinta, ¿sí? Soñemos con una realidad distinta, soñemos con una escuela distinta, que cuando lleguemos al colegio digamos, uy, mire, esta es la realidad, ¿cómo podemos combinar ese cómo? El soñador, ¿por qué no? El realista, ¿cómo? Sigue los pasos, sueñe, apostemos, pero crítico, mirar qué nos falló, en qué nos equivocamos y hacia dónde tenemos que abrir a la hora de construir estas realidades que nos obligan también. ¿Y cuáles son las estrategias de transformación de la escuela y de la pastoral? Mire, generalmente cuando hacemos proyectos de pastoral, nosotros queremos hacer todas las cosas ya. Y en los proyectos de pastoral queremos terminar, hacer las cosas de una manera, queremos que se realice de una manera y que quede las cosas así. Y entonces es importante nosotros en un plan de pastoral realizar acciones a corto plazo. Realizaciones a corto plazo que nos permita participar y diseñar el sueño. Entonces los invito, profe y profesoras, a mirar hacia dónde yo quiero ir desde mi asignatura, desde mi pastoral, pero también acciones a medio plazo. ¿Cómo vamos a implementar todos esos pasos que estamos haciendo? Pero también acciones a largo plazo, es decir, el encadenamiento de cambios. ¿Cómo vamos encadenando todos los pasos que estamos viendo y todas las situaciones que estamos viviendo y disfrutando? La vida consiste en disfrutar cada detalle, disfrutar cada espacio, en generar estos espacios que nos permitan a nosotros generar vida y estos espacios que nos permitan a nosotros construir una sociedad distinta. La pastoral, de una u otra manera, la pastoral nos invita hoy a recuperar lo más genuino de la escuela católica, la identidad pastoral. Nos invita a, de una u otra manera, reinventarnos, a buscar nuevas maneras de responder a lo que estamos haciendo y sobre todo, como dice Leticia Ortiz, a disfrutar, valorar y admirar la vida. Vamos a ver el siguiente video.
las personas tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos, con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No te arrugues, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Y no solamente los niños y jóvenes deben soñar, también debemos soñar nosotros. Debemos soñar con una pastoral grande, debemos soñar con una realidad distinta, debemos soñar con las realidades y con lo que estamos viviendo. De lo que se trata, en últimas, es de construir una realidad distinta y desde la pastoral lo podemos hacer. Nuevamente, ofrecemos, ya se alcanzaron a conectar nuevamente 340 personas. Ofrecemos disculpas, YouTube bloqueó el video que estábamos pasando. Tocará mirar muy bien estos videos para que no nos los bloquee YouTube. La idea de nosotros es entonces, el equipo de CIEG entonces va a unir los dos videos para que quede un video y si quieren ver toda la charla en una sola, que nos permita ver. Soñar también es un derecho humano y todos tenemos el derecho de soñar, de contagiar sueños, de apuntar. El reino de Dios también es un sueño, es el sueño de Dios y de lo que se trata es de asumir ese sueño de Dios para buscar nuevas realidades. Por eso la invitación de tener horizontes es de soñar. Soñemos con que la escuela puede ser distinta. Soñemos con que la pastoral puede ser distinta. Soñemos con que nuestras actividades pueden ser distintas, ¿sí? Que es importante tener. Nosotros no podemos enviar cada video por correo, pero ustedes pueden ingresar a la página web de CIEG y pueden ahí donde dice multimedia y colocamos los links de YouTube y ustedes pueden acceder a los videos. Las diapositivas, el día lunes se les comparte la diapositiva completa. En esa diapositiva ya están insertos los videos. Nuevamente, ofrecemos nuevamente disculpas porque se nos bloqueó, no supimos todo, tratamos de reaccionar, pero siempre se perdieron varias personas que ya habían iniciado. La idea es que sigamos todos juntos en este diplomado, sigamos aprendiendo, sigamos rumiando. Recuerden que es la pedagogía de la lentitud. La pedagogía de la lentitud no tiene que ver con la posibilidad de estar haciendo tareas, sino con la posibilidad de ir reflexionando, ¿no? La posibilidad irse conectando. Entonces, esa es la idea. Vamos a seguir trabajando, seguimos acompañando. El lunes les mandamos el link para que puedan ingresar a esta clase los que no terminaron. Desde mañana ya aparece el link en la plataforma del diplomado. Los invitamos a seguir trabajando en el diplomado, sobre todo en los foros. Hay comentarios interesantes. Se puede escribir un libro de todos los comentarios y todas las reflexiones que cada uno de ustedes hacen, que es importante. Seguimos trabajando y seguimos respondiendo. Los invitamos a inscribirse a toda la formación que vamos a tener en septiembre. Vamos a tener 6 webinars muy buenos, que de una u otra manera también nos van a abrir el panorama. Se pueden inscribir y participar y les va a llegar un diploma. Los invitamos a Prográmate en septiembre con CIEG, con estas charlas que vamos acompañar y seguimos trabajando por la educación católica de América. Muchas gracias nuevamente, ofrecemos disculpas y seguimos trabajando por una mejor escuela católica. Hasta luego.